Nuestro ex primer invitado, ahora segundo invitado en línea, lo voy a presentar antes de saludar. Es Fernando Iglesias, tiene 64 años, es técnico superior en periodismo, residió en TEA, licenciado del programa Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad de Lomas de Zamora, ex entrenador de vóley y un gran bailarín de tango. Actualmente es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Escribió muchos libros, entre ellos Kirchner y yo, ¿por qué no soy kirchnerista?, La década saqueada, Es el peronismo estúpido y El medioevo peronista. Bienvenido, Fernando, al programa. Hola, ¿qué tal, Carolina? Que finalmente, ¿Cómo estás? qué Sí, alegría ¿no? escucharte. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo y por qué te metiste en política? ¿Cómo y por qué me metí en política? Sí. Bueno, yo siempre estuve ahí, no me metí. Naciste en política. Claro, bueno, es como es imposible de escapar. Yo, a ver, me crié en Avellaneda, Sí. hice la secundaria en los años 70, vivíamos en un ambiente político y yo siempre de una u otra manera me dediqué primero como era delegado estudiantil del centro de estudiantes de mi escuela, después Sí. fui en los 80 militantes de derechos humanos, después me fui a trabajar a Europa y ahí hubo un pequeño intervalo relativo, después volví. Así, en la política así más directa, en lo que la gente llama la La política, política, sí. me invitó, me propuso, cuando yo era periodista y escritor y mi especialización son los temas de globalización, Elisa Carrió me propuso en 2007 ocuparme de esos temas dentro de la coalición cívica que había fundado, y lo hice, y después me propuso ser diputado nacional, y en 2017 Mauricio Macri me propuso lo mismo, que fuera Claro. diputado nacional del PRO, y en los dos casos acepté con mucho orgullo, ¿no? Porque son dos dirigentes que respeto y que han hecho mucho por la Argentina, creo. Sí, bueno, justamente, no sé si llegaste a escuchar o te comentaron de la referencia del comienzo del programa, que la idea era convocar entrevistados que tuvieran algo que ver con los libros, porque fue el Día del Escritor y el Día del Libro. Ajá. Entonces, y vos justamente sos un gran escritor. Prolífico, no sé si grande, prolífico sí. Ambas cosas podemos decir. Pero vamos al último, el medievo peronista, que entiendo que es el último, ¿no? Sí, es el último, sí, sí. Contanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo surgió la idea de escribir el libro? Bueno, vos escribiste cosas antes de peronismo, pero ¿por qué el medioevo peronista? Porque me pareció muy la mejor manera de describir un sistema de poder, una concepción de la vida, que es la del peronismo y es la que mantiene atada a la Argentina en esta especie de rueda de eterno retorno, de tiempo circular, de día de la marmota, ¿no? Donde siempre estamos enfrentando los mismos problemas y enfrentándolos siempre o casi siempre con las mismas soluciones que nunca funcionaron. Claro. Entonces, y además porque me parece que efectivamente el peronismo es justamente la representación política de todo lo que hay de atrasado, caduco y que ocupa la sociedad argentina, de los sectores sociales que viven de los subsidios y no de su trabajo, hasta las provincias que viven de la coparticipación federal o de los recursos del subsuelo y no de su trabajo, hasta los sectores en donde como el conurbano bonaerense y de Rosario y de Córdoba, que tienen un sistema económico que atrasa 30, 40 años por lo menos. Todo eso, que es lo que hoy es incapaz de generar progreso, es lo que representa el peronismo, ¿no? Y por eso el país está atascado en una situación de decadencia general que se ha agudizado desde que en 2011 entramos en recesión y no hemos logrado salir, y más ahora en tiempos de pandemia, caos sanitario y cuarentena como única respuesta a lo que pasa, donde todo esto se ha agudizado muy fuertemente. Bueno, escribí el libro El medioevo peronista, eso, pensando en describir el sistema peronista, pero además preguntarme cómo es que siempre vuelven, ¿no? Cómo es que a pesar de haber fracasado consistentemente en todos y cada uno de sus gobiernos, porque todos los gobiernos peronistas terminaron mal o pésimo, y sin embargo logran volver, cuáles son las argucias argumentativas
y la capacidad de elaborar un relato que hace que la gente lo siga votando. Eso se pregunta el libro. Muy bien. ¿Tenés algún anticipo de respuesta? En realidad yo te iba a preguntar, ¿cómo crees que se sale de esta situación? Porque debemos estar en cualquiera de estas que describís en el libro. ¿Cómo salimos? Bueno, no es fácil, porque básicamente el sistema político argentino funciona así. La Argentina vota peronismo. Sí. Esa es la regla, ¿no? Puede haber excepciones, pero lo básico, bueno, 26 de los últimos 32 años, gobiernos peronistas, ¿no? 2 veces se votó por salir, pero se vota siempre, la Argentina deja de votar al peronismo solamente cuando la situación está completamente descontrolada y el modelo económico que aplica el peronismo explotó o está por explotar. Eso fue en 1999, la convertibilidad ya se caía a pedazos, las consecuencias sociales eran muy malas y la gente votó a De la Rúa. Y en el 2015 pasó lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner y la gente votó a Macri. El problema es que se deja de votar peronismo solamente con la condición de que las cosas estén muy mal. Entonces los que llegan siempre con una macroeconomía desquiciada y además con muy poco poder político, porque cuando la Argentina vota peronismo, y el peronismo gobierna manejando el Poder Ejecutivo, manejando la Cámara de Diputados, manejando la Cámara de Senadores, manejando casi la totalidad de las provincias, manejando los sindicatos, los piqueteros, el Papa y todo. Cuando votan por De la Rúa, por Macri, te dan un poquito de poder a ver qué hacer, ¿no? Agarrar el Ejecutivo, pero en Cámara de Diputados no tenés mayoría. En Senado lo maneja el peronismo. 19 de 24 provincias las maneja el peronismo. La CGT, los piqueteros, el Papa lo maneja el peronismo. Bueno, entonces lo que le pasó a De la Rúa, y no logró ni siquiera terminar el mandato, y que le pasó a Macri, que logró terminar el mandato por primera vez en más de 90 años, un presidente civil no peronista que termina el mandato, fue que se enfrentaron a una dificultad extrema. Un modelo económico que ya viene en bancarrota, porque si no, la Argentina sigue votando peronismo, y un poder político muy exiguo, donde vos manejás el Ejecutivo y todo lo demás lo maneja el peronismo. Y después te piden que en 4 años el país solucione todos los problemas. Bueno, nosotros creo que hemos cometido errores, eso es innegable, pero errores que en una situación normal son absolutamente perdonables. Lo que es imposible es creer que vos podés parar 70 años de cadencia que tiene la Argentina en solo 4 años. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo se sale? Bueno, se sale votando bien, se sale votando en el 2021. Ahora en estas elecciones se vota la mitad de la... Si vamos a suponer que en el 2023 Juntos por el Cambio vuelve al gobierno. Bueno, la mitad de la Cámara de Diputados que va a tener se vota este año. Y 1/3 de la Cámara de Senadores se vota este año. Entonces, bueno, ahí hay una respuesta, ¿no? Claro. Se necesita tener poder político, tener músculo político, porque si no es muy difícil hacer los enormes cambios que necesita la Argentina para no seguir atrasada en esta decadencia que no se termina nunca. Sí, y si fuera un ping-pong que tenés que decir un nombre u otro, ¿quién crees que gobierna hoy nuestro país? ¿Cristina o Alberto Fernández? Cristina, sin duda. Era obvio, algunos lo dijimos desde el 2019, mientras todo un sector, que otro sector muy peronista, que es el sector de los medios públicos, inclusive de quienes no se consideran peronistas, ¿no? Claro. Todos esos que durante todo 2019 decían, no, pero Alberto es conciliador, Alberto es moderado, vas a ver que Alberto junto a los gobernadores peronistas y el peronismo moderado la van a tener a raya Cristina, algunos hablaban que se venía el nuevo Menem, y toda una serie de delirios, dichos no por C5N, dichos por periodistas que no se consideran peronistas, pero que lamentablemente caen en este sentido común peronistamente correcto, el que está atrapado el país. Bueno, ahí está. Gobierna Cristina, el albertismo no logró ni siquiera nacer y volvió a suceder lo que los gorilas apocalípticos que no entienden nada anunciamos, que este iba a ser el 4º gobierno kirchnerista, y lo es. Tremendo, y en particular, o sea, sé que integrás la Comisión de Relaciones Internacionales y a mí me preocupa mucho la serie de papelones o desastres, no sé cómo los catalogás vos, que estuvimos haciendo desde nuestra Cancillería o cómo quedamos.
con el exterior. ¿Qué pensás vos de cómo está manejando Solá el tema? Y ahí tiene más que ver, o sea, tantos errores pasan por una injerencia de Cristina, o puede ser que ahí pase más por Alberto. ¿Qué opinión tenés? No, para empezar no son errores, son una definición de política exterior perfectamente congruente con lo que fue el kirchnerismo durante 12 años. Y cómo lo está manejando Solá es hablar de algo que no existe. No lo maneja Solá, lo maneja la Cámpora y lo maneja Cristina, como era predecible, ¿no? No están haciendo otra cosa que lo que hicieron durante 12 años. Y pese a eso, volvemos ahí. Y cuando uno hace el repaso, en esta supuesta lucha mundial contra los poderes imperialistas y qué sé yo, cuando uno ve cuáles son los aliados por los que apuesta la Argentina, no encuentra una distinción derecha-izquierda, lo que encuentra es una distinción entre democracias y autocracias, claro, ¿no? Entre sistemas democráticos, republicanos, liberales, de un lado, y del otro lado, autoritarismo de todo signo y color. No estoy descubriendo nada nuevo, lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Juan Domingo Biden, que hasta hace poco para los muchachos lo reivindicaban con... Eso dice Biden, ¿no? De un lado está la democracia y del otro lado los que no lo son. Y la Argentina está con los que no lo son, de derecha y de izquierda, porque Putin es, digamos, no se puede, está claramente que no es un régimen de izquierda, y China sí es. Entonces estamos con Rusia, China, con Irán, con Cuba, con Venezuela. Bueno, ¿qué unifica a todos esos regímenes? La derecha y la izquierda no, lo que unifica es la ausencia completa de democracia, de libertades públicas, de Estado de Derecho, y eso es lo que no es un error, es exactamente el tipo de régimen adaptado a la realidad argentina que el kirchnerismo intenta implantar acá. Muy bien, bueno, para ir cerrando este bloquecito quería preguntarte, si tuvieras que elegir con quién debatir, puede ser en la Cámara o en televisión, ¿cuál crees que sería el mejor debate de tu vida? ¿Contra quién? ¿O a mí con me quién? gusta que me van a elegir, tráiganme a Cristina, ¿no? Pero te sería por lo resulta... menos divertido, rating íbamos a tener, seguro. Eso te iba a decir, si te resultaría interesante o si crees que le ganarías y podrías desquitarte con algunas cositas. Mira, cuando pasan esos debates, el Sí. más reciente fue con Santoro, ¿no? Sí, Es muy curioso, porque todos los militantes de ellos dicen, pero Santoro te pasó el trapo, y todos los que simpatizan con nuestras posiciones ya lo sacaste a pasear, Santoro. claro. Y es la tragedia de este país, ¿no? Que Sí. son dos concepciones, parece que estuviéramos hablando de dos países y viviendo en dos países por lo menos imaginariamente diferentes, pero el país es uno solo, y me parece que para saldar la polémica hay una forma, que son los números, los datos, ¿no? Dato mata relato, es una de mis frases que se ha popularizado. Sí, muy buena. Lamentablemente, y eso lo analizo en el Medioevo Peronista, en el libro, no es tan cierto, no siempre el dato mata el relato, porque hay gente que no cree en los datos, cree en la política como una religión, y ahí es imposible discutir, ¿no? Bueno, sí, eso lo vemos con el tema de la presencialidad escolar o la no presencialidad escolar Por ejemplo, que defienden tanto, ¿no? Que no sabemos con si... todo lo vemos, ¿sí? Cristina acusando, adjudicándole las muertes a los antivacunas, como si el problema de la Argentina hubiera sido que la gente no quería vacunarse. El problema fue exactamente el contrario. La Claro. gente quiere vacunarse, la absoluta mayoría quiere vacunarse, y no hay vacunas. Pero ellos pueden decir cualquier cosa porque una parte importante de quienes los escuchan no hacen una referencia entre ese relato y la realidad. Lo toman simplemente como un relato religioso, como algo en lo que hay que creer, porque más un acto de fe que brinda otra protección cosa. e identidad, ¿no? Ahí está. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo por tu tiempo, lindísima entrevista y éxitos en la Cámara. Al contrario, te agradezco mucho el interés y bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando. Es un momento muy duro, hay que estar unidos y mantener la calma y a la vez ser firmes para tratar de revertir las cosas. Muy bien, muchas gracias. Chau, chau. Un beso muy grande.